tardes. Yo quisiera retomar algunas consideraciones iniciales que no alcancé a presentar en la parte primera. Respecto a la historia de los procesos de la paz, pienso que es muy importante recordar el gran cambio histórico, ideológico que vivimos y que pienso no dimensionamos suficientemente. Cuando vivía en Polonia comunista, nadie se imaginaba la caída del comunismo. Y todos tenían terror ante las amenazas de la guerra nuclear. Ese contexto es importante para recordar precisamente también el significado de las palabras inaugurales de Juan Pablo II. No tengan miedo. El comunismo, desde luego, combatía la fe y dejó sus secuelas fuertes. Pero precisamente Juan Pablo II revivió los corazones y la fe a los polacos y a la gente de otras naciones. El proceso de cambio de la caída del comunismo en Polonia fue muy lento. Después del 45, como ustedes se acuerdan, termina la guerra y se impone el sistema comunista, en realidad en contra de la voluntad y la tradición nacional polaca. Hubo varios intentos, grandes protestas en contra del comunismo, de eso no se habla. En 1956, cuando por ejemplo hubo protestas en Budapest, en Hungría, y la intervención sangrienta de los soviéticos, en Polonia pasó algo similar, en Poznań. Los obreros se levantaron en contra del poder popular y el poder popular los aplastó. 12 años después, en el 68, protestaron los campesinos. Protestaron los intelectuales. Cuando precisamente la primavera en París, todas las universidades polacas estaban también en contra del gobierno. Vinieron los años 70, protestas permanentes cada 4 años de los campesinos, de los obreros. Pero cada uno de esos movimientos era manejado, entre comillas, por representantes o miembros de una clase. Se manejaba el sistema marxista de la lucha de clases, confrontaciones. Y en 1980 surge el movimiento sindical de solidaridad. En pocas semanas, 94% de los trabajadores pertenecieron al sindicato. Se manifestó la voluntad conjunta nacional. ¿Por qué lo digo? Porque es muy importante en la construcción de la paz crear
la mentalidad de la solidaridad nacional. Hay que involucrar a todos. Sabemos que hay mucha injusticia en el país todavía. Hay muchas exageradas diferencias sociales. Pero precisamente por eso es tan importante buscar los caminos de la solidaridad conjunta, porque la paz es el bien común que une a todos y favorece a todos. Y los más favorecidos también tienen que entender que deben ceder algo para conservar lo que tienen, porque pueden perderlo en función del bien común. Eso es algo muy importante. Vivimos en los tiempos de mucho individualismo. Se habla poco del bien común, que es el fundamento, es ambiente para la paz. Y todos podemos aportar al bien común, todos podemos aportar a la paz. La solidaridad, un año después, fue eliminada del panorama político del país. Surgió el 1 de agosto, el 13 de 1980, el 13 de diciembre de 1981 se introdujo la ley marcial, fueron encarcelados los principales dirigentes, internados en los campos de reclusión. Sin embargo, se sembró precisamente esa voluntad nacional de decidir de su propia patria. Y en 1989 hubo la mesa redonda. Sin embargo, mientras tanto, duraron conversaciones entre el gobierno y la oposición. Fíjense, fueron 10 años de las conversaciones, de los cambios. Como dijo el padre Darío, no podemos esperar que en 1 año, 2 años se llegue a la paz. Fíjense cómo hoy día cada vez estamos hablando de la necesidad de las soluciones de posconflicto. Es importante que se involucren todos, en todos los niveles sociales, y hay que buscar las soluciones. La Iglesia en eso tiene realmente una experiencia y una autoridad enormes. En Polonia, mucha gente, cuando se impuso la ley marcial, declaraba: busquemos las armas y luchemos. La Iglesia siempre decía: no más sangre. Muchos adversarios de ese proceso lento de la paz decían: preferimos morir que vivir bajo la bota comunista. Algunos más atrevidos decían: hasta los curas ahora son colaboradores del comunismo. No era así. Y ahí viene precisamente el tema de ese liderazgo que ustedes pueden ejercer a través de las emisoras. Insistentemente hacer una proclamación de la paz, con muchas dificultades, con muchas tragedias,
pero también con una gran esperanza y una convicción y una firmeza que tiene que emanar de cada una de las emisiones radiales o televisivas de ustedes. El taller, estoy pensando en distintas formas, que por grupos, que individuales, que por temas. Pienso que probablemente hasta entre ustedes mismos no hay mucha comunicación. No sé si ustedes se comunican diariamente, semanalmente, mensualmente o ocasionalmente como ahora. ¿Cómo? ¿Es así? Ocasionalmente. Fíjense cómo funcionan las redes sociales y la circulación de las noticias. ¿Qué fuerza representarían ustedes unidos? Claro, muchas veces hay que ceder a cierto orgullo personal, pero yo creo que a nadie en el fondo le interesa ese individualismo, sino la causa. ¿Cómo precisamente hacer circular las noticias entre ustedes? Los programas, eso hoy día es muy fácil. Cuando les mencionaba al inicio de que una noticia veredal puede convertirse en una noticia universal, eso es cierto. Precisamente tenemos que pensar en un acercamiento mucho más intenso de la actitud católica, y no tenemos por qué tener miedo de decir que somos radio católica o que somos católicos. Esos respetos humanos que nos inculcaron son absolutamente falsos. Precisamente durante el refrigerio estuvimos hablando con unas personas sobre el bien común y la política, porque surgió una inquietud que a veces existe el peligro de politizarnos. Yo pienso que politizarnos no, pero vivir la política sí, pero no la política politiquera o partidista. Juan Pablo II precisamente también muchas veces, por eso yo pienso que ese magno es muy merecido, decía que la política es el ejercicio de la construcción del bien común. Así habló, por ejemplo, en la ONU, y recordaba las obligaciones a los representantes del mundo entero. ¿Cómo contribuyen a la construcción del bien universal del mundo? La política verdadera es el servicio, y eso es lo más evangélico que podamos vivir. No se trata de lucir, se trata de verdad, llevar la palabra de Dios como servicio. La metodología del taller quisiera proponerles que fuera la siguiente: que ustedes a veces están sentados porque se conocen más, conocen sus experiencias, otros están sentados individualmente,
Me gustaría precisamente que compartan esas experiencias que ustedes vivieron de admiración en la construcción de la paz. A veces una entrevista a alguien que precisamente manifiesta su perdón. Otro, como por ejemplo, va construyendo solidariamente alguna actividad de solidaridad social. Porque no basta desear la paz, hay que vivirla. Karol Wojtyła, cuando yo mencioné precisamente ese libro Persona y Acto, insistía en la coherencia entre el pensamiento, que es indudablemente el lenguaje, y los actos. Fíjense que la noticia no tiene que ser el número de asesinados. Si eso ocurre, lo podemos convertir precisamente en una manifestación de solidaridad con las familias de los asesinados. Entrevistarlos, recordar su personalidad, el bien que hacían, a veces mínimo, reducido a la vida cotidiana de cumplir el deber. Pero eso ayuda en el dolor y hace pensar también a los demás en todas las consecuencias y no solamente como estadísticas. A ustedes los oyen no solamente los católicos fieles, también los guerrilleros, y muchos de ellos no perdieron la fe, son víctimas también de las circunstancias. Hablar del perdón no es fácil, pero rescatar como una dimensión, como una actitud humana es lo más noble que podamos hacer. Solidarizarnos con las víctimas, pero también buscar la forma cómo acercarnos a los victimarios y concientizarlos, porque tienen conciencias contaminadas. A mí de verdad todavía me duele cuando uno de los miembros de la FARC a la pregunta ¿cómo va a pedir el perdón?, contestó: ¿perdón de qué? A mí me hace falta todavía precisamente una manifestación multitudinaria también en los medios de comunicación, reclamándole hasta la renuncia a ese puesto que ocupa, porque si el victimario no siente el perdón, tiene que arrepentirse de verdad y no dejarse llevar por una actitud altiva absolutamente inhumana. Ahí se juega la importancia de la dignidad, y en los medios que buscan la construcción de la paz, ese principio de la dignidad tiene que ser sentido permanentemente. Nosotros tenemos que luchar precisamente por el reclamo pleno de la dignidad humana en todas las dimensiones. Bueno, yo más bien quisiera que ustedes compartan sus experiencias y sus sugerencias cómo hacer. Pienso que la creación, por ejemplo,
de una red de comunicación entre ustedes sería muy valiosa. Poder escuchar al compañero transmitir sus noticias, a veces de verdad álgidas, otra vez sumamente admirables, pero es importante construir precisamente una unión de solidaridad dentro del gremio de los periodistas católicos. Es necesario. Ya cada uno de ustedes decidirá qué noticias puede compartir, qué noticias lo inspiran para aprovechar para transmitir los mensajes a sus oyentes, etcétera. Pero compartir como sugerencias las experiencias pienso que es lo más importante, porque así podemos ir construyendo una acción conjunta, unida. La experiencia del otro siempre nos enriquece. Y ustedes, viviendo en sitios muchas veces inimaginables, seguramente tienen mucha experiencia para transmitir. Lo que dijo el padre de San Vicente de Caguán realmente era para la reflexión, que se puede compartir con todos. De eso tenemos que hablar, porque son experiencias de una amenaza permanente de la vida. Pero como dije también, en eso es importante también tener un criterio de valores, una actitud heroica para transmitir la idea que reconforte a los demás. Karol Wojtyła, siendo sacerdote, ustedes saben, vivía en una comunidad estudiantil muy fuerte, lideraba precisamente excursiones, lideraba actuaciones culturales. Siendo obispo, arzobispo cardenal, igual, el tema de la cultura es un tema de mucha importancia. ¿Cómo se puede contribuir desde los actos culturales a la sensibilidad de la dignificación de la persona? Eso es muy cierto, como él decía, Juan Pablo II. No hay verdadera fe sin la cultura diaria. ¿Por qué vivimos en la crisis de los valores? Porque cedimos ante la barbarie impuesta. No podemos negar que la violencia manifiesta diariamente en las películas de Hollywood contribuyen a la violencia cotidiana en cualquier sitio de Colombia. ¿Qué acciones formativas de modelos tenemos para transmitir? Precisamente durante el refrigerio también comentaba que a mí me parece una acción muy bella de Zenit, que seguramente todos ustedes conocen, que aparece el pensamiento del día, siempre muy interesante, muy constructivo, contribuye a la paz indudablemente, y la biografía de un santo, que puede ser precisamente motivo para una discusión alrededor del micrófono, para compartir, rescatar las virtudes. Como nosotros en
estas emisoras podemos aportar a la vivencia de la santidad. Es que, ¿qué buscamos en la vida? ¿No es esto? Yo creo que sí. Laicos o sacerdotes. La santidad es una realidad y nos la acercó, me disculpan que soy tan reiterativo, Juan Pablo II de una forma absolutamente admirable. Nadie va a olvidar ese gesto en los últimos momentos de su vida cuando no pudo ni siquiera pronunciar una palabra, pero ese era el verdadero siervo de los siervos. El lenguaje de la paz es el lenguaje de la santidad. La crisis la vivimos, pero son circunstancias. Nosotros tenemos que dar modelo de vida. Yo acá no quería discurrir demasiados teóricamente sobre las relaciones lenguaje, pensamiento, acto, pero pienso que ese elemento conjunto nos ayuda a proyectar cómo llegar a los oyentes. Por favor, ¿quién quiere tomar la palabra y compartir su experiencia de la emisora? Bueno, yo no voy a compartir una experiencia de emisora, pero sí, yo soy docente también con el Tecnológico de Antioquia y he tenido la oportunidad de dictar clases en muchos pueblos de Antioquia. En Dabeiba es un pueblo que fue muy golpeado por la guerrilla y también ha sido como un espacio donde ha llegado mucha gente desplazada de la costa y de Urabá. Y hace 2 años me tocó asesorar una tesis de unos estudiantes que se iban a graduar en lengua castellana y traigo a colación este acto que ellos hicieron, ya que el profesor está hablando de actos también, y resulta que el municipio de Dabeiba no tenían biblioteca pública, de hecho todavía no la tienen, y estos muchachos pobres, desplazados, uno de ellos recogió los muebles y la sala, todos lo arrumazaron, salieron a pedir libros viejos y en unos estantes de mala calidad comenzaron a armar una biblioteca. Ese fue el proyecto de grado de ellos. Yo cuando vi ese proyecto, sinceramente, a mí me dio pena ajena. ¿Sí? Y les preguntaba que cuál era el objetivo. Y ellos me decían, es que los niños están muy amenazados por reclutamiento de grupos, están muy amenazados por la droga y están muy amenazados por el alcoholismo. Y no queremos que ellos caigan, pero sabemos que detrás de esto estamos creando paz en este territorio, con la educación. Yo pues sinceramente no sé por qué sentí culpa, vergüenza, y en la congregación donde trabajo gestioné 4 computadores de segunda ya usados pero buenos y los donamos a esa pequeña biblioteca. Eso nunca se me va a olvidar. Cada que la gente discute sobre el proceso de paz, sobre la política partidista, yo pienso que para mí eso no funciona. Lo que funcionan son actos de paz como eso, ¿sí? Entonces, esa es la experiencia que quiero compartir con ustedes. Un ejemplo muy, muy bello, porque por lo general la causa de la violencia es la ignorancia y la pobreza extrema. Pero es más fácil aguantar la pobreza física
si uno es rico espiritualmente. Precisamente el Papa Francisco habla muy a menudo de que no importa la pobreza material, sino la pobreza espiritual. Y tenemos que ayudar precisamente a través de los programas a elevar el espíritu, las ambiciones de la gente. Pero no en el sentido de conflicto, ¿no?, de la lucha de clases. La violencia que vivimos en gran parte es ideologizada y a causa del marxismo, que repetía hasta el cansancio la lucha de clases para reclamar. Siempre hubo pobres y va a haber pobres, pero Juan Pablo II también decía que el neoliberalismo ahora llega a los extremos y habló de la nueva esclavitud, porque que es peor que la esclavitud de las épocas antiguas, porque antiguamente el amo de los esclavos, si los explotaba, y eso era cierto, también los cuidaba porque era fuente de su riqueza. Entonces tenía que garantizar la comida, el techo. Hoy día, ¿no quieres trabajar en esas condiciones? Fuera, hay 10 otros para tu puesto. Ahí tenemos que también llegar a la conciencia y entender, como decía Juan Pablo II, que es más importante ser que tener. El consumismo nos trastorna. Más y más y más. ¿Para qué? En eso me recuerdo cuando vino acá Lech Wałęsa, tuvo un encuentro con los empresarios del Club del Nogal. Yo era su intérprete. Decía, miren, ¿para qué acumular tanta riqueza si no pueden salir ni a la calle? Si hasta al baño tienen que acompañarlos. Y si están tan presumidos, desvístanse, mírense en los espejos. Siempre estarán tan orgullosos de sí mismos. Eso les ayudará también a entender quiénes son. Pienso que son verdades, ¿no?, humanas compartidas. Él recordaba precisamente la importancia del servicio. Y fíjense que yo pienso que eso es muy importante, porque las revanchas o el revanchismo es una actuación destructora. ¿Por qué en Polonia los comunistas después no fueron eliminados? Precisamente por el valor del perdón que tiene esa actitud, ese principio de nuestra fe. Muchos decían, pues, ese mató a mis hermanos, ese... En la caída del comunismo prácticamente no hubo después ajuiciamientos. ¿Cómo? Hacer entender eso a la gente es difícil, ¿no? Porque
No me imagino, como a veces oímos que alguien perdió no sé cuántos miembros de la familia. No solamente que los perdió, sino cómo los perdió. Las atrocidades, a veces, que trastornan, que causan insomnios. Pero si seguiremos, habrá todavía más víctimas. Y por eso la paz es necesaria. Romper esa cadena del mal. Por favor, ¿quién quiere compartir? Pues para mí, nosotros que estamos acá reunidos, radios comunitarias en su gran mayoría, creo que somos radios de paz, radios instrumentos de paz, porque, como bien lo planteaba la compañera hace un rato de Periodistas Sin Fronteras, o Reporteros Sin Fronteras, nosotros no obedecemos a ningún conglomerado económico, no, a pesar que no obedecemos tampoco a algún conglomerado, tampoco podemos llamarnos radios pobres, porque el capital social que tenemos como emisoras justamente nos hace ser unas radios muy ricas en gente, en participación, y creo que el capital más grande que tenemos y el aporte más grande que damos a la paz es que justamente voces que no se escuchan en los grandes medios de comunicación sí se escuchan a través de las radios nuestras. La voz de la víctima, la voz del niño, la voz de la mujer maltratada, la voz del anciano, que de pronto ya pasó de moda, pero en nuestras radios todavía lo escuchamos. Me parece que esa es la mayor riqueza y el mayor aporte que nosotros tenemos a la paz. Y por contarles algunos ejemplos, dentro de la asociación que tenemos en el oriente antioqueño, que fue un territorio que padeció el conflicto armado con mucha rigurosidad, pues podemos contar, por ejemplo, con emisoras donde las mujeres, cabezas de hogar, hacen los programas, donde las mujeres que han sido maltratadas o que les han asesinado a sus esposos son las que hacen los programas, donde niños que no tienen padres o que fueron desplazados son los que hacen los programas y están conformando algo que hemos denominado, pues no es nuestro el apelativo, pero sí lo copiamos, son los colectivos de comunicación, como también emulando un poquitico esa frase que decía que quien empuñaba un instrumento musical nunca empuñaría un arma de fuego. También nosotros decimos quien trabaja en medios de comunicación o con un micrófono o con una cámara o con una grabadora nunca empuñará un arma de fuego. Otro caso interesante también es como desde una radio comunitaria de una ciudad capital, de Medellín, se está trabajando por la diversidad y cómo las diversas voces también hacen radio, como la población discriminada, LGTBI, como los niños, como las personas de la ciudad que han estado en las comunas y que han estado un poco arrinconadas, me disculpan la expresión, también tienen voz a través de la radio. Entonces, vuelvo y repito, recapitulando un poco, es que nosotros como radios comunitarias somos instrumentos de paz y a través de nuestras radios pasan voces que han vivido el conflicto, pero que ahorita están haciendo paz. Me parece muy importante hablar de la diversificación y dar voces a todos, pero me parece también muy importante siempre insistir en el valor constructivo y educativo en esos programas, ¿no? Porque es importante para buscar el diálogo y construirlo, escuchar a todos, pero no es lo mismo lo que opina erróneamente o de forma que podemos afirmar. Eso es muy importante. Y en ese sentido es muy importante ayudar a todos a buscar ese bien común, porque
vivimos en una época también muy marcada por el relativismo. Y no es lo mismo lo que diga el fulano o el sutano. El tema de la autoridad hoy día es muy cuestionado, pero es tan importante para la cohesión social. ¿Cómo tenemos que construir un marco axiológico compartido? Entender el dolor del otro, pero también ayudarle a superarlo. Dar más motivación para que abandone, por ejemplo, un vicio, mal camino. Porque ahí viene el tema precisamente de la crisis. No basta reconocer que la crisis existe. Tenemos que buscar los caminos para salir de la crisis. Eso es importante. ¿Usted quería agregar algo? Disculpan que tome nuevamente la palabra, pero es que se me olvidó un dato importante y es el tema de la memoria. Hace un rato usted lo planteaba, hay una pobreza muy significativa, la pobreza mental, ¿cierto? Pero esa pobreza mental también se alimenta cuando no tenemos procesos de memoria. Y quería destacar también eso en el Oriente Antioqueño, los ejercicios de memoria que hay, que incluso las víctimas son las que los han liderado, y un ejercicio muy interesante que valdría la pena que conocieran es el Salón del Nunca Más en el municipio de Granada, donde hay un paredón lleno de todas las fotografías de las personas que fueron víctimas del conflicto armado, pero por cuenta de los grupos ilegales y legales. Y allí están todas las fotografías de las personas muertas y encontradas y desaparecidas. Un ejemplo muy valioso. Yo hace un mes estuve en México y precisamente en museos grandes, los más importantes, por ejemplo el Antropológico de México, había también una exposición de las fotos de los estudiantes que desaparecieron, ¿no? Eso es construir precisamente y reclamar la verdad, ¿no? Porque sabemos de las manipulaciones, hoy no quiero tocar el tema. Buenas tardes. Hay una frase del Papa Francisco que dice: para construir la paz se necesita valor, pero mucho más valor que para hacer la guerra. Yo creo que ese es el valor que tenemos que tener nosotros como comunicadores y desde nuestra radio, tener suficiente valor para poder hablar de perdón y de reconciliación, no solo el que vive en algunas de las emisoras hermanas de los lugares donde el conflicto es muchísimo más fuerte, sino también desde el perdón y la reconciliación de los hogares de muchas personas las que nos escuchan. Todas las personas tienen un hogar o un lugar de convivencia, y ahí se necesita sanar perdón y que haya reconciliación. De hecho, porque un programa de televisión pues hicieron una investigación de que muchos de los menores de edad que llegan a las filas de los grupos subversivos como la FARC o el ELN es por huyendo al conflicto interno de las familias. O sea, increíble. ¿Cuál es la causa que origina todo? Porque es que es difícil que una persona hoy en día pues quiera entrar a eso así de fácil, con tantas opciones pues de una mejor calidad de vida. Y es eso, que no hay una sanación interior, que no hay una reconciliación y un perdón desde el hogar. Y nosotros como medios católicos o medios comunitarios, es ahí donde tenemos que tener el valor suficiente para ahondar y llegar y tocar que el audio no solo que generemos llegue a los oídos, sino al corazón de las personas que nos escuchan. Es ahí donde, por eso pues los invito a tener el valor suficiente para hacer programas que trasciendan corazones. Uno de los temas que no puede faltar, yo pienso, en las emisiones diarias, la familia. La descomposición familiar es creciente, pero sabemos también que la familia es la estabilidad social. Por eso no basta compartir los dolores,
las inquietudes, pero ir formando en los oyentes también el criterio. Y hasta, por ejemplo, en el caso de los muchachos que abandonaron el hogar por huir, comentar de forma adecuada esas experiencias crea cierta prevención. Así como estamos hablando de la salud preventiva, tenemos que ir creando las actitudes preventivas de las conciencias, que no podemos salir de Guatemala a Guatepeor. Hay que buscar el equilibrio, ¿no? A veces tener más paciencia, más humildad para aguantar, pero aspirando al bien. Hoy no hablamos de los ideales, eso hay que rescatarlo. Por eso, digamos, cuando Zenit muestra esas biografías de los santos, de antes o de hoy, esos son motivos verdaderamente provechosos para formar en virtudes. La educación en los colegios es una educación en conocimiento, y eso diría en comillas. Pero no hay muchos colegios donde formen personas. Y esa puede ser una de las grandes líneas en la radio. Cómo formar personas, cómo reclamar las virtudes. Hoy día castigar a un niño ya es motivo de encarcelamiento. Son exageraciones. El Papa Francisco también lo dijo. A veces es necesario corregir hasta con palabras. ¿Cómo? Pero es cierto. No se trata de maltratar, pero buscar forma de reprimir es, a veces el padre lo hace con dolor, pero es formativo para el bien del niño, para el bien de la familia. Usted también quería compartir. Gracias, profesor. Pues realmente nosotros en nuestra emisora La Cometa, nuestra de San Gil Santander, y San Gil hace más o menos unos 6 años fue catalogada o nombrada como capital turística del departamento, donde converge muchísimos turistas, más que todo extranjeros, y allí se está fomentando el vicio. Y no solamente el conflicto armado es un motivo o una causa de la violencia. Nosotros estamos sufriendo esas situaciones por el vicio, porque se está proliferando mucho la drogadicción. También se ha visto en parte involucrada también la prostitución infantil. Nosotros como medio de comunicación comunitario, desde que se fundó esta emisora, a buena hora y con unos buenos modelos, se ha venido formando y fomentando la cultura de los niños en los colectivos, y nosotros hemos podido consolidar esos colectivos de niños y de jóvenes, alimentando y fortaleciéndolos en esa educación, en esa cultura de formación, de amor a la vida, del quererse en ellos y de soñar un futuro mejor, un futuro con valores y principios. Y eso nos ha dado muy buenos resultados. Nosotros tenemos ahí unos colectivos que los mismos personas que trabajan en la emisora se encargan de formarlos a través de talleres de formación, de creación de cuentos, de historias, y de darles la oportunidad también de hacer radio. Y eso hemos podido lograr con una gran experiencia de jóvenes ya profesionales universitarios que han salido con una formación muy importante. Allí se manejan los colectivos de los niños de 7 a 13 años que se llaman los cometines, y los jóvenes
de los 15 a los 20 años, que son el colectivo Sin Frecuencia, y ellos lideran procesos y productos radiofónicos a través de radionovelas, de formación. Ya hemos tenido unas experiencias con unos jóvenes que son ejemplo de experiencias de formación, que ya son invitados a dar una conferencia, una charla sobre el proyecto de vida de ellos, y eso les ha permitido, siempre se mantienen y se alimentan grupos entre 10, 15 niños y entre 12 y 20 jóvenes que hacen radio. Allí nosotros estamos comprometidos con algunos proyectos ante el Ministerio de Cultura y ante también un plan de intervenciones colectivas que es la prevención de los derechos humanos sexuales y reproductivos, que son ellos los que están hablando del proyecto de vida y de la formación. Eso nos ha permitido ser modelo y ser ejemplo para también apostarle a la paz y propender por una mejor calidad de vida, porque es muy preocupante que ahorita los niños, los jóvenes son ausentes del cariño de los padres por la misma situación de que los padres tienen que salir a trabajar, dejan a los niños a expensas de un computador, de la televisión, y no tienen como una ilusión o un sueño o un compromiso para mantenerse ni formarse. Entonces, en ese sentido, yo pienso que también invitarlos a todos los representantes de los medios que estamos acá, a ver cómo empezamos también a ejercer esa actividad, ese trabajo de formación en los niños, porque una de las bases que hemos perdido en nuestra familia es el cariño, y que los niños no tienen esa seguridad de protección, por eso están en la calle, por eso están muy sensibles a los vicios, susceptibles a que sean contaminados y sean enviciados. Eso es una forma de ejercer la paz y de propender por una mejor calidad de vida. El tema precisamente de la formación de los niños es muy importante. En Europa, precisamente desde hace un tiempo, están insistiendo precisamente en la formación desde el prekinder y garantizan una formación cada vez más sólida. Llegar a los niños a través de la radio para que estén pendientes, indudablemente es una gloria, porque antes, yo me acuerdo, muy niño, hubo programas infantiles en la Radio Nacional en Polonia que yo no quería perderme, y muy variados. Realmente hay muchos programas infantiles a la hora cuando ellos pueden escuchar. Cómo compartir precisamente la educación escolar con la desescolarizada, porque a mí me parece, yo critico mucho el sistema educativo colombiano, que me parece que es inhumano con los niños. Llevar al niño a las 5 de la mañana de la casa para que llegue a las 7 al colegio, 2 horas después, no tienen descanso, sino todo el tiempo presionados en el colegio durante todo el día. Me parece eso atroz. La justificación de que los papás trabajan, que los niños tienen que estar encerrados o encarcelados en los colegios, me parece injustificada, atiborrados de conocimientos embrutecidos, cuando precisamente no desarrollan el pensamiento crítico, no desarrollan el pensamiento abstracto, no desarrollan suficiente sistema de sensibilidad estética o moral. Son temas graves. Yo pienso que sí es posible rescatar precisamente esas falencias y aprovecharlas en los programas radiales. Felicitaciones por la labor que está desarrollando también. Yo
quería contar sobre la reflexión de la posibilización de los medios, o sea, la propiedad de los medios que hablaba la doctora de Sin Fronteras y lo que hablaba Juan Diego hace un rato de la red de Antioquia. O sea, 650 radios comunitarias en el país que según los datos del Ministerio MINTIC existen en casi igual número de municipios. Eso tendría un potencial de la radio más grande en Colombia, con más de 15 millones de oyentes potenciales, sin contar las emisoras comunitarias de las ciudades capital. Y si son más de 220 emisoras católicas en el país, comunitarias y comerciales, que también es otro dato que es aproximado, eso generaría también una dinámica muy interesante en torno a diseñar estrategias de comunicación para la paz. Nosotros desde Resander hemos venido desde hace un año coordinando un proceso de sensibilización y de concientización y de pedagogía para la paz con la Oficina Alto Comisionado para la Paz sobre los diálogos y las conversaciones de La Habana. Estamos coordinando unos encuentros regionales en varios territorios del país, en la costa, en el eje cafetero, en el sur del país, en el oriente, centro. Y hemos encontrado como un gran potencial y una experiencia, que la radio comunitaria está legitimada, está posicionada, está reconocida en sus comunidades, que no lo tiene la radio comercial. Pero hay un gran desafío y es la pedagogía que hay que hacer para la evangelización y para la paz, desde las personas que están como responsables de los concesionarios, como de los locutores y los productores radiales. Hemos encontrado que hay un valor en locución, pero aún hay debilidades en la producción de contenidos con calidad, con estética y sentido radiofónico. Entonces es un desafío que se considera que pues hay que trabajarle y con este perfil de la paz, del posconflicto, hay un terreno largo por recorrer y de formar los productores y los locutores que están en las radios, ¿sí?, con esa mirada consciente de la misma evangelización. Entonces, hay un manual también, un libro que la Universidad de Antioquia en el 2013 editó con el apoyo del MINTIC, que es analizar audiencias, construir nuestros sueños, un manual de metodologías para la medición y análisis local de las audiencias en las emisoras comunitarias. Tiene 5 módulos muy interesantes. Es otro reto, o sea, las radios comunitarias tienen una característica de doble vía, que son medios de comunicación y procesos de comunicación. Entonces, ese es otro desafío, crear procesos de comunicación que incida realmente y que construya audiencias. Hay 3 tipos de audiencias según el manual. La audiencia potencial, que es la audiencia que tiene el municipio, la población. La audiencia cautiva es la que escuchan la radio. Y la audiencia activa es la que se construye en doble vía y que se permite interactuar e incidir, que es ahí donde la radio comunitaria está construyendo ciudadanía, está construyendo procesos sociales, procesos comunicativos. Y ese es un terreno también que hay que trabajarle a esa construcción de audiencias activas. Entonces, si en la medida que dentro del proyecto comunicativo de la radio se está trabajando con coherencia y con pertinencia en los procesos sociales, comunitarios, culturales y para la paz, estaríamos tejiendo una red regional o una red regional y una red nacional para la evangelización y la paz. Entonces, yo pienso que es un escenario que hay que trabajarle. Hay mucho por hacer, pero lo cierto es que la radio comunitaria está legitimada, está posicionada en sus comunidades y está reconocida, pero hay que potenciarla, hay que valorarla y hay que apoyarla desde las mismas entidades del Estado, el sector privado y el sector de la sociedad civil. Pero realmente es un trabajo quijotesco que se ha hecho. Y también fue una conquista después del año de la Constitución del 91, lograr la democratización de las comunicaciones, que eso no estaba en Colombia. Entonces, hay mucho por hacer, pero también se ha trabajado. Perdón, muchas gracias. Yo pienso que
superar esa incomunicación entre las emisoras comunitarias también es un reto muy importante, porque ustedes saben que podrían representar una fuerza mucho mayor que cualquier emisora de las comerciales. Hay muchas voces, entonces quiero... Somos medios alternativos, ¿no? Me uno a esa reflexión de Fernando y hemos tenido experiencias muy valiosas en épocas anteriores que no podemos olvidar. Ustedes recordarán el esfuerzo que se hizo cuando se organizó un informativo nacional, una experiencia única que muchas de las emisoras que ustedes dirigen ahora emitieron en su momento. Indiscutiblemente estaba allí la Cometa de San Gil, por ejemplo, que recuerde yo, y muchas emisoras, la Radio Católica Metropolitana de Bucaramanga, de la diócesis de Girardot había alguna, Radio Guía, de Mesitas, en fin. ¿Qué se pretendió? Reunir los esfuerzos de la Iglesia en generar un proceso de información. Entonces nos unimos a todas las organizaciones sociales, Viva la Ciudadanía, el CODES, el CINEP, Pontificia Universidad Javeriana, y construimos un informativo nacional. Por primera vez la noticia se oía con otro tono, y era el acento de la evangelización el que primaba allí, con valores humanos y de construcción. Bueno, esa experiencia fue muy valiosa, no podemos olvidarla, que si es posible, nos sirve de base, de plataforma. A propósito de una reflexión que hacíamos, señor Héctor Gutiérrez, hace algunos años, de revivir Radio Sutatensa, yo le decía, monseñor, hay que superar Radio Sutatensa, hizo lo suyo, es muy grande. Nosotros tenemos nuestros propios retos, y sí podemos. Y yo creo que sesionamos durante muchos años como equipo de trabajo 150 y no sé cuántas emisoras de todo el país, católicas y radios populares. Hicimos una fuerza grande y ese informativo empezó a hacer eco sobre todo fuera del país, de tal manera que yo estoy viendo aquí que se aglutinan intereses en torno a generar procesos comunes, como el esfuerzo que está haciendo Resander en tratar de reintegrar la fuerza viva de la radio comunitaria en Colombia, y que justamente en los próximos días en Pereira se llevará a cabo este taller tan importante, también en concordancia con el tema del posconflicto, porque tenemos mucho que hacer. Yo le oí decir al padre Darío que no solo los chicos de la 93 que hablaba él son los que no les importa el conflicto. Nosotros tenemos que pensar que la cuestión es de generar conciencia y hacer procesos pedagógicos, y no solo los de la 93, sino a todos los ciudadanos del país. De tal manera que ojalá esta sea una gran oportunidad de reencontrarnos con todo ese camino que ya vivimos antes y que es muy válido. Pues me alegra mucho recordar la tradición, porque sin la tradición no hay futuro. Y precisamente rescatar las tan bien recordadas experiencias vale la pena porque contribuye a la unión. Ahora, creo que es importante pensar en programas críticos, que quiero subrayar una cosa. El pensamiento crítico no es el pensamiento como lo postulaba la escuela de Frankfurt de cuestionamiento o de protesta. El pensamiento crítico es el pensamiento de acuerdo con los criterios, con los valores. Y fíjense que crear una unión de criterio católico indudablemente ayudaría a elevar la formación espiritual de la nación. Y se presentan especialmente hoy día muchos motivos para hablar sobre el criterio, sobre los valores.
Hay varias personas que quieren intervenir. Bueno, para seguir tocando el tema de los medios comunitarios, el proceso de paz y el conflicto armado, pues me uno también a las voces precisamente de Resander que hace Fernando Tibaduiza, y el sacerdote también que nos acompaña. Es precisamente los medios comunitarios estamos invisibilizados a nivel nacional. Tenemos una gran potencia, lo decía Fernando Tibaduiza, con Resander y otras redes que también operan en Santander y ya en Colombia, y que se están tomando fuerza. Ya llevamos prácticamente 20 años con los medios comunitarios, pero todavía continuamos invisibilizados. El tema precisamente, el punto que vienen tocando en La Habana, que precisamente fue mal tocado, es que pues la FARC pues tocaban dentro de los puntos la democratización de los medios, y que a través de los medios privados pues formaban fue el escándalo que la FARC querían era sacar de pronto FARC TV o en sintonía con la FARC o un medio precisamente para ellos, pero ellos hablan de democratización de los medios, que eso es lo que son las emisoras comunitarias. Obviamente las emisoras comunitarias pues no es que se van a prestar para la FARC precisamente, pero sí son medios que prestan los micrófonos a todos los rincones y a todas las personas, es pluralista como tal, y ahí es donde se puede ver la invisibilizar que están las emisoras comunitarias. Hasta el mismo Estado se contradice en los mismos procesos de paz. He escuchado que ellas que están hablando del desminado que iban a empezar, y uno de los voceros de la FARC pues decía que bueno, que empiezan el desminado por ejemplo en Antioquia, pero ¿qué sacan con desminar o empezar allá, pero si va a seguir la ausencia del Estado? O sea, ellos pues se referían a darle paso o vía libre precisamente al paramilitarismo otra vez que se siembre en ese punto. Pues obviamente el desminado hay que hacerlo porque es una cruel realidad que vivimos los colombianos, pero la contradicción es lo mismo con el Estado, con los medios de comunicación. Nosotros que somos medios comunitarios y que prestamos los micrófonos a todo, pues se dice la voz de los que no tienen voz, y eso es lo que forma democracia en un país, pero a su vez el mismo Estado, el mismo gobierno persigue a los medios comunitarios precisamente para cerrarlos por cualquier cosa, están ahí encima, y siempre prácticamente tienden como a desaparecer, como ya se está viendo ahorita en la televisión comunitaria. Sí, un tema también muy delicado y además muy necesario, ¿no? Cómo manejar precisamente la presentación del diálogo. Yo pienso que ya también cada uno con su criterio puede contribuir, pero es importante promover el diálogo si estamos hablando del lenguaje de la paz. Bueno, la emisora Minuto de Dios el próximo 6 de junio estará cumpliendo sus 28 años al aire aquí en la ciudad de Bogotá. Es un medio que nace del sueño de un sacerdote con esa característica muy soñador, pero que hizo realidad este propósito, el padre Rafael García Herreros, quien pues en este momento está es siervo de Dios, y pues estamos en la campaña de la beatificación de este sacerdote. Bueno, la emisora Minuto de Dios, por supuesto, 100% evangelizadora en su programación, una programación muy nutrida, y pues ha logrado a lo largo del tiempo pues consolidarse como medio evangelizador, llegar a muchos rincones, inicialmente de Bogotá, después ya gracias a las nuevas tecnologías y el internet, pues ya no se llega solamente a Bogotá, sino a muchas partes de Colombia y a muchas partes del mundo. Un proceso que se ha podido llevar a cabo y que es muy característico de la emisora Minuto de Dios es la interactividad. Y esa interactividad se hace a través de las redes sociales y a través de las líneas telefónicas, que pues ha sido tradicional en los diferentes medios de comunicación. Y pues nos atenemos en esa interacción a través de las diferentes herramientas que nos ofrece la evangelización, como la transmisión de la Eucaristía, una programación muy nutrida en las diferentes franjas, franja juvenil, franja infantil, franja familiar, de formación y por supuesto educación constante, desde la luz del Evangelio, por supuesto. Y pues bueno, algo que nos llama muchísimo la atención en esa interacción es
cómo a través, por ejemplo, de una herramienta como son las vigilias, que las transmitimos todos los sábados a partir de las 10 de la noche, entramos en un contacto con muchísimas personas que nos escuchan con diferentes situaciones complicadas. Hemos tenido interacción con gente que nos llama desde las cárceles, tienen la oportunidad de llamarnos desde las cárceles. De hecho, pues una de las conductoras de esta vigilia hace parte de la pastoral penitenciaria y pues nos comparte todo lo que sucede a través de, por ejemplo, una cárcel como la Buen Pastor y otras instituciones de estas carcelarias. También, por supuesto, gente que ha estado secuestrada, gente que o que está secuestrada incluso nos hace llegar sus mensajes a través de cartas, a través de las diferentes parroquias, las diferentes diócesis que quizás tienen el contacto con ellos. Y pues bueno, es una experiencia bastante importante, interesante que se logra y que bueno, también con los jóvenes hacemos vigilias, esto acerca muchísimo, es increíble cómo se está logrando que los jóvenes se conecten muchísimo con el trabajo evangelizador. Igualmente los niños a través de un programa que tenemos, que apelamos a una herramienta de que son los superhéroes, entonces tenemos como nombre Super Jesús y pues bueno, a través de ello ellos también comparten sus experiencias evangelizadoras. Bueno, y así en diferentes ciudades, en Medellín también hace presencia la emisora Minuto de Dios, en Barranquilla, en Cartagena, en el Valle, en algunas partes, y a través de algunas emisoras comunitarias que se enlazan con algunos de nuestros programas. Otra experiencia muy importante es que a través de los realizadores de los programas hacen parte de comunidades católicas que hacen misión en diferentes partes del país. Entonces tenemos, por ejemplo, cómo se llega a Santander a través de una misión que realiza determinada realizadora. Entonces, todos estos procesos nos acercan en este trabajo que hemos venido planteando, que hemos venido realizando, y es cómo podemos nosotros como medio de comunicación evangelizador trazar esos espacios de paz, contribuir a esa paz y hacer que los corazones de muchas personas sean reconciliadas a pesar de muchísimas circunstancias que se estén viviendo. Sí, una experiencia muy grande y realmente la emisora Minuto de Dios es muy conocida en todo el país. De cierto modo es un ejemplo de actuación. Ahí se ve precisamente la santidad del fundador, que supo dejar buenos cimientos y toda esa gestión que desarrollan los sucesores es admirable. Como no mencionar en este momento a la Universidad Minuto de Dios, que es la más grande del país. Asombra viendo también cómo van superando los niveles académicos y logran hacer irradiar el bien común en la versión católica. ¿Alguien más de este lado? Bueno, la experiencia mía no he tenido tiempo de contarla en radio porque me ocurrió justamente anoche. Y es que cuando cogí unos vehículos en Medellín, pues justamente se subió un recluso de la cárcel Bellavista, una cárcel que es en Antioquia muy famosa por tantas historias que tiene. Creo que aquí lo puede decir el colega de Oriente. Y yo lo conozco. Esa persona la condenaron a 17 años de prisión, cometió un homicidio en un estado crítico de drogadicción. Y bueno, la vida de él ha sido muy complicada. Él me conoce y yo simplemente creí que había salido y me dijo, no, es que yo estoy en un beneficio de 72 horas. Sí, pero ¿cómo te lo ganas? Y me dice, es que yo he tenido que aprender a vivir allá y a ser tolerante, he tenido que ser mejor persona, me decía él, porque es que a veces yo creía que en la calle podía arreglar todos los golpes y mira dónde estoy. Pero allí entendí que cuando se aprende a convivir en espacios como ese, se tiene beneficios. Y yo decía, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo es de difícil? Le decía yo, porque pues por lo que me han dicho. Y
me decía, es que yo aprendí también a hablar con los compañeros de patio, yo aprendí a no irme a las malas con ellos, yo aprendí a ser tolerante, aprendí a preguntarles qué les pasa y hemos aprendido a hablar entre nosotros. Y eso me ha traído un beneficio grande porque aparte de eso, pues también la buena conducta, la buena disciplina hace que yo tenga beneficios de 72 horas. Entonces yo simplemente dije, hay espacios importantísimos donde se puede gestar paz, pero también hay grandes y pequeñas actitudes donde podemos hablar de paz. La paz no puede ser algo tan exterior, la paz está en mi lugar, la paz está en mi entorno, y eso es lo que a veces también creo que hay que tratar de entender a la gente. Todo el mundo está expectante por la paz allá en La Habana y lo que se firme. Aquí el tema no es la firma, aquí el tema es el compromiso de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Sí, seguramente una futura muy buena entrevista radial para compartir. No cabe duda que la paz comienza en la vida interior. Muchas veces nosotros mismos podemos contribuir cuando buscamos la paz interior. Yo pienso que hay momentos de tribulaciones que cada uno conoce, pero hasta las circunstancias tan extremas como de un preso puede ser un motivo de profunda reflexión afirmativa de la necesidad de la paz. Ya se nos está acabando el tiempo, ¿sí? Faltan 5 minutos. Si alguien más quiere intervenir, por favor. En la diócesis de Zipaquirá tenemos 17 emisoras comunitarias y en el ejercicio de coordinar estas emisoras yo siempre les he insistido mucho a los sacerdotes coordinadores de emisoras la importancia de tener bien constituidas las juntas de programación. Y he luchado mucho por esto porque pienso que al hacer partícipes a los diferentes entes de los municipios, pues logramos un mejor trabajo y no nos quedamos haciendo hechos meramente aislados. Ha sido muy difícil, no sé cuál sea la experiencia de ustedes en sus emisoras, pero de hecho que es uno de los requisitos que pide el Ministerio de Comunicaciones, tener constituidas las juntas de programación. A veces se queda simplemente en el papel la constitución de la junta, pero después pienso que se van tomando como iniciativas muy propias de los locutores, ¿no? En este contexto de buscar puentes de reconciliación, yo pienso que es importante vincular a los diferentes entes de los municipios, ¿no? Allí donde se encuentran las emisoras comunitarias, vincularlos y hacer que realmente estas juntas tengan un papel activo dentro de nuestras comunidades. Pienso que es importante no trabajar aislados. Pienso que es importante que los directores de emisoras que nos encontramos acá tomemos ese liderazgo, dejemos un poco el miedo y permitirle a muchos sectores, incluso políticos, educativos, los que están llamados a constituir estas juntas, que realmente formen parte de estos procesos en crear puentes para lograr la reconciliación. Una vez más ese llamado a la unión, a poder compartir, a perder el miedo, me parece muy importante, ¿no? Normalmente al terminar un taller siempre hay como unas recomendaciones o conclusiones, y yo pienso que valdría la pena recoger algunas sugerencias de cada uno de los que han intervenido, donde escuchamos las palabras a favor de la pluralidad, pero también la importancia de la verdad, la importancia de la educación con criterios, con énfasis especial para los niños,
el compromiso social en cuanto a la justicia, ese enlace entre la palabra y el ejemplo de vida, y buscar precisamente los testimonios, tanto de los que fueron víctimas como los que supieron superar sus circunstancias infortunadas, pero que asombran precisamente por su apertura a la tolerancia y al diálogo. Bueno, podríamos seguir enumerando, pero yo pienso que es importante que cada vez más en esas radios católicas haya una búsqueda de cómo transmitir la santidad, cómo despertar ese afán por la santidad, porque ese es el verdadero objetivo o fin de nuestras vidas, de las vidas de los católicos. La nueva evangelización tiene muchos caminos por recorrer. La presencia del arte, yo pienso que también es importante que ustedes la manifiesten. Las manifestaciones que ustedes compartieron, yo pienso que todas son dignas de admiración. Ese momento de aprovechar un pequeño encuentro, ¿no?, con alguien que fue marginado por la sociedad, pero que hasta en una persona recta despierta admiración, es algo que vale la pena proyectar, ¿no? También reproducir en otras emisoras, porque eso da ánimo a muchos que se encuentran en momentos críticos, pero que de pronto encuentran una luz. Se puede. Quiero felicitarles y agradecer por esos ratos compartidos y desearles muchas satisfacciones y éxito en sus labores cotidianas. Ojalá compartidas, porque pueden convertirse de verdad en una emisora que pueda dar una gran luz a todo Colombia. Muchas gracias.